Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Gracias a Dios es jueves otra vez. Se nos hace eterna la semana para poder venir y compartir con ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Ara Castillo y me acompaña mi esposa Esmeralda Martínez. La semana pasada tocamos un tema un poco delicado. Hablamos de María, de la Virgen María, de lo que dice la Iglesia Católica de ella y lo que dice la palabra de Dios. Hablamos de lo que dijo María, de lo que no dijo. En realidad tuvimos buena respuesta. Gracias a todos los que nos llamaron. Y a los que no les pareció del todo bien el mensaje, gracias por escucharnos. Ojalá y siquiera te haya puesto a pensar un poco. Lo que te pedimos es que vayas a la Biblia, que cheques los versículos que mencionamos. Aún hay muchísimos más. Y que recuerdes que tu vida es la que está en juego. Y en algunos casos ya no solo tu vida, sino la de tus hijos. ¿Qué les vas a enseñar? ¿A quién vas a agradar? ¿Quién te ha dado todo? No hay forma de agradar a Dios sin leer la Biblia por tu cuenta. Seas católico o evangélico, si no lees la Biblia por tu cuenta, seguro que no estás agradando a Dios. Gracias a los que nos apoyaron la semana pasada con algunos versículos. Por ejemplo, un amigo católico nos llamó diciéndonos que nos faltó mencionar Apocalipsis 12. No sé si lo decía a favor o en contra del mensaje, pero tiene razón. Y si quieres vamos a leerlo juntos. Vamos a continuar hoy utilizando la Biblia católica, la Biblia latinoamericana. Así es que si la tienes a la mano, acércala. No se trata de esconder la palabra de Dios. Mira, dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y en las cabezas 7 coronas. Hasta ahí lo primero. Solo piensa, disculpa si uso mucho esta palabra. Piensa, pero creo que muchos de los errores es porque a veces no usamos la lógica ni nos detenemos a pensar un poco. Todo lo aceptamos a la primera y sin chistar. Católicos y evangélicos. Mira, imagina que tú fueras malo. Imagina que fueras perverso y quisieras engañar a la gente diciéndole que se apareció una virgen y tuvieras que dibujar o hacer una imagen. ¿Cómo la harías? Yo usaría Apocalipsis 12. ¿Y tú? Claro que es perverso. Sigue leyendo Apocalipsis 12, el 12:4 dice: el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado, llevado ante Dios y su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Luego habla de otra cosa, de una batalla. Y luego en Apocalipsis 12:13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer, pero se le dieron 2 alas para que volara al desierto, y allí será mantenida por un tiempo. La serpiente vomitó agua detrás de la mujer, la tierra vino en su ayuda. Y Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se enfureció con la mujer y se fue a hacer la guerra a sus hijos. Apocalipsis 13 ya habla de otra cosa, de la bestia y del falso profeta. O sea, hasta ahí habla de esta mujer. Leímos todo Apocalipsis 12. También busca el pasaje de las bodas de Canaán. Lee el nacimiento de Jesús. Busca cuando vino el ángel con María. Busca todo lugar donde aparezca María, su nombre, lo que hizo, lo que dijo y lo que dijeron de ella. Y dime, ¿de dónde sacamos un culto tan grande? ¿Basados en qué la estamos adorando? ¿O basados en qué la estamos venerando? En que lo enseñó mamá no es suficiente. No es suficiente argumento. Mira, hoy los santuarios se van a llenar. principalmente de personas tal vez como tú, que han recibido favores o milagros de la Virgen.
le van a traer sus flores, sus mañanitas, van a entrar de rodillas para agradecer algún favor. Por eso le adora a la gente. Claro que la Virgen hace milagros, los santos hacen milagros, hasta la Santa Muerte los hace. El problema es quién está detrás de todos ellos. El primer error es pedirle, no solo a ella, a cualquier santo. Mira los santos más recientes, mira al Papa o Juan Diego. ¿Sabes dónde están? Están muertos. Mira lo que pasó hace días. Trajeron las reliquias del Papa a la ciudad y lo andan paseando por todo el país. Hazme el favor. La gente quería tocarlo, tocar el vidrio, verlo. Yo te pregunto, ¿qué ganas con tocar el vidrio? Ojalá y tú que eres católico nos llamaras y nos abrieses el entendimiento. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se gana con tocar el vidrio? Ya está muerto. ¿Sabías que está muerto? El Papa ni está ahí. Él ya estará en el cielo o en el infierno según sus obras. Y la Virgen María, con todo respeto, pero está muerta. ¿Por qué podemos pedir a Jesús? Porque vive, porque resucitó. ¿A poco San Judas resucitó? ¿María resucitó? Es más, el Papa resucitó. Ve y visita su tumba. Ahí está. La única tumba vacía es la de Jesús. ¿Cómo podemos pedir a los muertos? Tú dices del Papa, pero está en el cielo. ¿Estás seguro? ¿Podrías asegurarlo? ¿Quién protegió a tanto sacerdote que abusaba de menores? Ojo, yo no estoy asegurando que esté en un lado o en el otro, pero ¿a poco tú sí puedes asegurarlo? ¿Tú viste lo que hacía todos los días, las 24 horas? Otro ejemplo, hablando de esto, de abuso de menores. Un caso reciente, el padre Maciel. Escuchaste su caso, el escándalo, las familias que tenía, los abusos de tantos menores desde muchos años antes. Esto de por sí es grave, pero cuando todo esto se descubrió, estaba en proceso de canonización. Ahora, imagina si no lo han descubierto, lo hubieran canonizado, y podrías pedirle, aunque estuviera en el infierno, aunque hubiera violado a tantos niños. ¿A quién estás pidiendo? Supón que se pueda pedir a los muertos, supongamos que te conceden cosas o que son mediadores, pero también se puede pedir a Dios directo. ¿Por qué prefieres a un santo o a una imagen si Dios te está esperando? Tú dices, pero ellos fueron santos. Yo te aseguro que todos ellos pecaron. Claro que el padre Maciel pecó, pero el Papa también pecó, San Judas pecó. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes cómo se canoniza a alguien? Es obligatorio un milagro probado, es decir, tú le pides a alguien que ya declararon santo, pero para que sea santo tiene que haber habido alguien que le haya pedido sin ser santo. Después él hizo el milagro, y si la iglesia lo comprueba, lo canoniza. O sea, piensa, tienes familiares muertos, yo también. Mi abuelita, por ejemplo, yo le puedo pedir a mi abuelita, o a famosos que hayan muerto, yo le puedo pedir un milagro a Celia Cruz, a Pipo, imagina, y pedirle a San Pipo. ¿Te parece sensato? Ni siquiera estamos hablando todavía de la Biblia, estamos hablando de usar lógica, de que uses la inteligencia que Dios te dio. En Lucas 24:5 Jesús pregunta, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces, los muertos nada pueden hacer. Pero, ¿y los milagros que hacen? Claro, porque sí hacen milagros. A veces nos equivocamos y queremos decir, solo Dios hace milagros, pero claro que no. Ellos también. Pero ¿no te das cuenta que esa mentira es del diablo? Mira Mateo 4:9, cuando Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares.
Te digo que principalmente los que siguen a santos, vírgenes, ídolos, es porque han recibido milagros de ellos. ¿Por qué te lo pides? Porque el santo o la virgen o el ídolo te ofrecen lo mismo que el diablo. Te dicen, todo esto te daré si postrado me adorares. Te daré un empleo, o te daré un empleo mejor si te arrodillas a esta imagen. Te daré dinero si besas los pies de mi imagen. Te sanaré si me prendes veladoras, dice la Virgen. Curaré a tu hijo si me cantas y me haces una peregrinación. Arreglaré tus problemas si te postras a mí, si te hincas. ¿Te das cuenta quién está detrás de tu imagen? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Aléjate, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solo a Él, a nadie más, ni vírgenes ni santos. Eso dijo Jesús en su palabra. Pero no conoces la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando tengas un problema, cuando te falte dinero, el sustento, cuando estés enfermo o tengas un ser querido enfermo, incluso al borde de la muerte, siempre habrá quien te invite o te diga, pídele a la Virgen o pídele a este santo, son milagrosos. Tu respuesta debe ser, aléjate, Satanás. Escrito está que adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Se arregle mi problema o no. Pero no sabes de qué trata la vida. Lo único que quieres es no sufrir. Hay muchas historias en la Biblia que nos dicen qué es lo importante, de qué trata la vida. Por ejemplo, cuando Jesús dijo a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Dios es lo más importante, más que el dinero, más que el trabajo, más que los hijos, que la familia, más que la salud tuya o de cualquier ser querido. Eso lo digo no solo para los católicos, para todos, para los evangélicos también, sus intermediarios. Ellos también tienen sus ídolos de carne y hueso y van con su pastor y le dicen, ore por mí. Y dicen, mi pastor sana. Tenemos que venir solo a Dios. En el libro de Daniel se cuenta la historia de 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor los quería obligar a adorar una estatua de él y les dijo en Daniel 3:15, si no la adoras seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y sabes qué respondieron? A una costa de su propia vida. En el 3:17 dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y si no lo hiciera, de todos modos, no serviremos a tus dioses ni a tu estatua. Cuánta fe, cuánta fidelidad, pero hoy lo único que queremos es el milagro. No nos importa si ofende a Dios, queremos sufrir lo menos posible, no importa si nunca conocemos a Dios, ¿a quién le importa? Para acabar pronto nos interesa el milagro, la salud, el empleo, el dinero. Así sea el mismo diablo el que nos lo haga, la Virgen, la Santa Muerte, el que sea. Eso es lo que está pasando. No te importa la palabra de Dios, no la conoces, no la crees necesaria, no la lees. ¿Cómo la vas a obedecer? Yo conozco gente muy cercana, familiares muy queridos que dicen, ¿y quién la escribió? Si fueron gente como tú y como yo. La menosprecian, la insultan. Tal vez tú pienses lo mismo y yo contesto, tú crees en María, ¿no? A María la conocemos por la Biblia. Y a Jesús lo conocemos por la Biblia. Tú vas a poner nacimiento, ¿no? ¿Por qué pones al niño en un pesebre? Porque así dice la Biblia. ¿Por qué le pones a tu nacimiento Reyes Magos? Porque ahí viene en la Biblia. Es decir, crees lo que te conviene. Sin la Biblia no tendríamos nada. Haz una prueba. Ve a tu sacerdote y pregúntale, ¿la Biblia es palabra de Dios? Si se extiende mucho, solo dile sí o no. ¿Es palabra de Dios? No la menosprecies. Si te da flojera leerla, piérdete. Pero no la insultes ni la menosprecies. Léela y decide a quién creer, a tu iglesia o a la palabra de Dios.
Pero si no crees la palabra de Dios, ¿cómo crees que sigues a Dios? En realidad puedes ser un religioso, eres católico, serás lo que quieras, menos un cristiano. No se puede ser cristiano sin leer la Biblia. Mira las sectas que existen. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos dicen creer la Biblia, pero se basan más en otras cosas, en la atalaya. Esa es su guía. Ahí están sus doctrinas, sus creencias. Ellos dicen que es el canal que Dios escogió para comunicarse con su pueblo, la atalaya. Mira, no era la Biblia, era la atalaya. Los mormones también dicen que creen la Biblia, pero además en el libro del Mormón. Este libro dicen que le fue dado por un ángel a su fundador, a José Smith, pero la Biblia dice en Gálatas 1:8, si aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, que sea maldición. ¿Te das cuenta en qué creen? ¿No dicen creer las sectas? En la Biblia, pero además en otro libro. Aunque en realidad es al otro al que le dan más importancia. Es decir, los testigos le dan más importancia a la atalaya y los mormones al libro del Mormón. Ahora miren qué se parecen a los católicos. Los católicos también dicen creer en la Biblia, pero además en el catecismo de la iglesia. El catecismo está lleno de revelaciones que ellos dicen que recibieron, como los mormones dicen, pero además también se basan en la tradición y dan más importancia incluso a la tradición que a la misma Biblia. Por ejemplo, a ellos dicen que se les reveló que María nunca pecó. Lo supo Pío IX, 18 siglos después. A ellos se les reveló que María ascendió al cielo igual que Jesús. Lo supieron en 1950. La Biblia es muy clara. Si un ángel os anuncia otro evangelio, que sea anatema. ¿Cómo puede ser una religión cristiana? Más bien cumple con todas las características de una secta, así sea la religión más antigua. ¿Cómo puede una religión cristiana ser tan contraria a la palabra de Dios? Porque a veces creemos que es lo único que tiene diferente, los ídolos, pero no es así. Casi todas sus doctrinas son contrarias a la Biblia. La que agarres. Y mira lo que hacen los sacerdotes, y mira los escándalos de los sacerdotes, y mira los que hacen pederastía. Jeremías 23:11 dice, hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos, y en mi propia casa me he topado con su maldad, dice Yahvé. Y eso no es lo peor, yo creo que lo peor es la protección que se les da. Los protegen, los ocultan, no se les castiga, se les cambia de ciudad o de pueblo. Lo que les interesa es cuidar la imagen de la iglesia, ocultar sus faltas, sea como sea. Mira otra cosa, a ellos, a los sacerdotes, se les impone el celibato, no pueden tener relaciones sexuales, tienen que reprimir un impulso tan natural. La palabra de Dios dice en Génesis 2:18, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Primera de Corintios 7:2 dice, no ignoren la tiranía del sexo, que cada hombre tenga su esposa. Primera de Timoteo 3:2 dice, es necesario que el obispo sea casado una sola vez. Y nos advierte Primera de Timoteo 4, en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, seguirán espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Dice, estos prohíben el matrimonio. ¿De quién está hablando? Además, otra cosa, pregúntate, ¿son necesarios los sacerdotes? La iglesia dice que sí, pero la palabra de Dios en Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, la cortina del santuario que separaba al pueblo de Dios de su presencia se rasgó de arriba a abajo. Es decir, nos dejó acceso directo. Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes pasan a ser templo espiritual y una comunidad santa de sacerdotes. Todos somos sacerdotes, los varones somos sacerdotes de la familia. Es decir, hoy no deberíamos de tener ya sacerdotes. De hecho, Hebreos 4:14 dice que tenemos un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el cielo, Jesús el Hijo de Dios.
Pero la iglesia dice que sí se necesitan para perdonar pecados, para oficiar misa. Y ante estos sacerdotes tienes que confesar los pecados. Dice la iglesia que en el catecismo dice que ha recibido las llaves del reino de los cielos, para que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo. Y se basan en 2 versículos de la Biblia, cuando Jesús dijo en Mateo 18:18, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Ellos dicen que a ellos es que les dijo, la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Dicen que tienen el poder de perdonar pecados que les fue dado por el mismo Jesús. Primero a los apóstoles y fue transferido a ellos. Pero la palabra de Dios enseña que Jesús es el que perdona y que podemos acudir a Él directamente. Lucas 7:47 dice, te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados. Lucas 23:43, al ladrón de la cruz Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Mateo 9:2 al paralítico le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. En Lucas 5:24, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Hechos 10:43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Tenemos que confesarlos, tenemos que pedir perdón, pero a Él directo. Tenemos que acudir a Él. Dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. El Salmo 32:5 dice, confesé mis pecados a Jehová. Y promete en Isaías 1:18 que aunque fueren rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que confesaron sus pecados a Dios. Daniel 9:3 dice, oré a mi Dios e hice confesión, hemos pecado, oh Señor, perdona. Esdras 9:5 dice, me postré de rodillas y extendí mis manos a mi Dios. Nuestros delitos han crecido. ¿Te das cuenta? A quien ofendes cuando pecas es a Dios. ¿Por qué vas a confesar a otro? ¿Por qué vas a pedir perdón a otro? Tienes que pedir perdón a Dios. A Él es al que ofendimos. Otra cosa que enseñan es la escala de pecados. La iglesia dice que hay pecado mortal y venial, o sea, el menos importante. El catecismo dice que el pecado mortal requiere plena conciencia y el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Y dice que debes confesar a los sacerdotes es el pecado mortal, mientras que el que puedes traer a Dios directo es el venial, el de menor importancia, como que no tiene lógica. Pero la palabra de Dios enseña que todo pecado es mortal. No hay pecados leves, no hay pecados menores. Romanos 6:23 dice, todo pecado paga un salario y es la muerte. Ezequiel 18:4 dice que el que peca, ese morirá. No habla de diferencias. Al contrario, Jesús hizo igual al homicidio el pecado de la ira. Y hace igual el pecado de la lascivia al adulterio. Pero todo pecado puedes traerlo a Dios en arrepentimiento y Él te va a perdonar. Pero nosotros preferimos ir al sacerdote. Y luego el sacerdote, ¿qué hace? Nos impone una penitencia. Yo recuerdo las veces que me confesé ante el sacerdote. Me ponía de penitencia cierto número de Aves Marías y Padres Nuestros. El Padre Nuestro es una oración. O sea, mi castigo era orar. Si orar es un placer, ¿cómo puede ser una penitencia? Piensa en eso. ¿Cómo va a ser tu castigo? Una oración. Otra cosa más, la misa. ¿Tú sabes lo que es la misa? ¿Sabes lo que significa o has sido o vas por cumplir? La Iglesia Católica dice que Cristo instituyó la misa. Dice que fue a fin de perpetuar el sacrificio de la cruz por los siglos hasta su vuelta. Y la Eucaristía, dice que el catecismo dice que en la última cena
nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, también para perpetuar el sacrificio de la cruz durante todos los siglos hasta su regreso. En el Concilio de Trento dice: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, sea excomulgado. También dice: si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo sacrificio de alabanza y acción de gracias, o mero recuerdo, mas que no es propiciatorio, sea excomulgado. O sea, la Iglesia dice que lo que sucede en la Eucaristía, en la misa, es que el sacrificio de Jesús se renueva cada día, y que lo estás recibiendo, en efecto, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y que esto se logra por el milagro de la transubstanciación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible y suficiente. Hebreos 9:25 dice: Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces. 9:27: así como los hombres mueren una sola vez y después el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de la multitud. Romanos 6:9 dice: sabemos que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. Y en Hebreos 10, del 10 al 13, se nos regala una ilustración tan literal y tan exacta de lo que sucede hoy. Léela. Dice: los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar pecados. Cristo, por el contrario, ofreció un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Lo describe también y está en tu Biblia. Jesús se sacrificó una vez solamente. Fue suficiente. Decir que se sigue sacrificando en cada misa, es decir que su sacrificio no fue suficiente, es minimizarlo. Lo mismo es asegurar que en la hostia se recibe el mismo cuerpo de Jesús. Basta con acudir a cualquier misa. Yo me imagino que tú has ido a alguna, a cualquier bautizo. Si tienes hijos, yo me imagino que los has bautizado, a algún sobrino, familiar. Has visto personas, o tú mismo has tomado la hostia y te dicen que es el cuerpo de Cristo. Es decir, has recibido a Cristo. Pero saliendo de ahí, vamos a un super festejo a emborracharnos. O después, al día siguiente, seguimos con nuestra vida normal. Peleamos con nuestro esposo o esposa, maldecimos gente, sentimos orgullo, envidia, ira, tenemos vicios. O sea, seguimos igual que antes. Yo te pregunto, ¿puede ser eso que recibiste el Jesús verdadero? ¿Es alguien sin poder? ¿Tú crees que si recibes a Jesús, tu vida pueda ser igual? Yo te pregunto, ¿se puede con la misma boca recibir a Cristo y luego salir y beber cerveza? ¿Se puede con la misma boca recibir a Cristo y luego salir y pelear, maldecir gente, insultar, decir mentiras o chismes? Tú sabes que no es así. Tú sabes que eso no es Cristo. ¿Cuántas cosas hay que ni sabemos por qué las hacemos? A veces creemos que estamos bien con Dios y sin saber lo estamos ofendiendo. ¿Tú sabes para qué vas a misa? ¿Sabes por qué te casaste por la iglesia? ¿Por qué bautizas a tus niños? ¿O por qué los pones a hacer primera comunión? Ponte a pensar un poco. Lo estás ofendiendo en vez de quedar bien. Por ejemplo, el bautismo. La palabra de Dios dice, Hechos 2:38, arrepiéntanse y cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús. Marcos 16:16 dice que el que crea y se bautice se salvará. El bautismo de la Biblia exige una profesión de fe, exige creer, tomar una decisión. Los niños no lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué bautizamos a los niños? Los padres no pueden decidir por sus hijos.
Se nos dice que mediante el bautismo también se elimina el pecado original. La Biblia no habla del pecado original. Los niños no tienen pecado. El certificado de bautismo de los niños no tiene valor para Dios. ¿Para qué lo hacemos? No tengas miedo. Y hay muchísimas más contradicciones. Dicen que Pedro fue el primer papa, que los obispos son sucesores de los apóstoles, que son infalibles. Ellos dicen que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Dicen que es la iglesia que Cristo fundó. El catecismo dice, la única iglesia de Cristo, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos. Pero la palabra de Dios, la iglesia de la que habla, no es un edificio, no son templos. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios. Primera de Reyes 8:27, Salomón dice, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos lo podrá esta casa que he construido. Hechos 7:49 dice, el cielo es mi trono, la tierra el apoyo de mis pies, ¿qué casa me puedes edificar? De hecho, el templo de Dios somos nosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice, nosotros somos el templo de Dios vivo. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? La iglesia no se refiere a edificio, tampoco a religión. La religión verdadera, dice Santiago 1:27, es no contaminarse con la corrupción de este mundo. Jeremías 7:5 dice, no digas, este es el templo de Yahvé, más bien mejora tu proceder y no vayas en pos de otros dioses. La iglesia no es un edificio, no es una religión, son personas redimidas por la sangre de Jesús. También dicen que Pedro es la roca. La religión católica en esto confía, dice, somos la iglesia que Cristo fundó porque se la dejó a Pedro como roca. Mateo 16:18 se basan cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la palabra de Dios habla de una iglesia cuya cabeza y cuya roca es Cristo. Dice en Efesios 2:20, ustedes son de la casa de Dios, cimentados en el edificio, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:11 dice, nadie puede cambiar la base que ya está puesta y es Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:4, lo escribió Pedro, lo que ellos dicen que es el primer papa. Dice, se han acercado al que es la piedra viva desechada por los hombres. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en Lucas 3:8 hay un versículo donde dice, produzcan frutos de conversión. No digan, somos hijos de Abraham. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Es decir, se trata de convertirse, de arrepentirse. No de decir, mi iglesia viene desde Pedro. Dios puede sacar descendientes de Pedro de las rocas. Yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Una iglesia donde tengan a Pedro como cabeza o a Cristo como cabeza? Una comunidad o secta, lo que sea, si no está edificada sobre Cristo, no puede llamarse una iglesia cristiana. Pero sigamos suponiendo que si es Pedro el primer papa, y por medio de él, la iglesia recibió las llaves del reino. Con todo lo que han hecho, todos los pecados que han cometido como iglesia, todas las desviaciones de doctrina, las contradicciones a la Biblia, las aberraciones de los sacerdotes, ¿no les habrán quitado ya las llaves? ¿Tú crees que no se puede? Mira, había un pueblo muy parecido al católico en los tiempos de Jesús. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo escogido por Dios, y lo eran. Es decir, ellos decían, somos la religión verdadera. Pero cuando Jesús vino
es al pueblo que más criticó, más atacó. Un día los llamó hijos del diablo en Juan 8:44 y ellos lo terminaron crucificando. Un día Jesús les dijo en Mateo 21:43, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le haga rendir sus frutos. ¿Qué pensará Dios de todo lo que ha hecho la Iglesia Católica? Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes ya no se preguntan dónde está Yahvé. Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí y consultan a dioses inútiles. Jeremías 5:31 dice, los profetas anuncian mentiras, los sacerdotes buscan dinero, y todo esto le gusta a mi pueblo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo haré que pierdas mi sacerdocio. ¿No se los habrá quitado ya? ¿Tú qué piensas? Hay una historia en la Biblia que ilustra lo que ha sucedido en la Iglesia Católica. Primera de Samuel 2, del 12 al 34, es la historia del sacerdote Elí. Él había sido elegido por Dios como sacerdote, pero sus hijos no tenían respeto por Dios. Pecaban cada vez más, eran impíos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por eso un día le llegó a Elí palabra de Jehová diciendo, yo había declarado que tu casa permanecería para siempre a mi servicio, pero ahora dice Yahvé, se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Aunque les hubiese sido dado por Dios, con todo lo que han hecho, seguramente ya les ha quitado todo, incluso las llaves del reino. No es el único versículo que habla de esto. Ezequiel 44:13 dice Dios, no serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí, quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. Por eso la pregunta que tienes que contestar es, ¿tú prefieres estar en la iglesia que Cristo fundó según ellos, suponiendo que así lo hubiera hecho, aunque estén desobedeciendo al mismo Cristo? ¿O preferirías estar obedeciendo lo que Cristo ordenó y así ser miembro de su iglesia en la actualidad? Todas las diferencias vienen de raíz, de lo que dijimos al principio. La Iglesia Católica no se basa solo en la Biblia, ellos se basan en su catecismo y en lo que llaman tradición. Dice el catecismo, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden y llegan a un mismo fin. También dice, el depósito de la fe está contenido en la tradición y la Escritura, y fue confiado por los apóstoles a la Iglesia. Es decir, para la Iglesia Católica no solo la Biblia es palabra de Dios, sino que hay otros mensajes que ellos han recibido. Está el catecismo y está lo que llaman la tradición. Pero la palabra de Dios dice que la Biblia es suficiente. Dice Proverbios 36, no agregues nada a la palabra de Dios, te reprendería y te demostraría que mientes. Segunda de Timoteo 3:16 dice que las sagradas escrituras te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús. Jesús, cuando predicaba, citaba las escrituras. Los apóstoles apelaban siempre a las escrituras. Pero nosotros no queremos oír. Jesús luchaba contra tradiciones. Miren Marcos 7, del 5 al 8, dice, le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Jesús les contestó, el culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Y les dijo, ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. En Mateo 15, del 3 al 7, también les dijo, quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Gálatas 1:14, Pablo dice, yo antes defendía con fanatismo las tradiciones de mis padres. La tradición impide que nos acerquemos a Dios,
ya que la iglesia la pone por encima de la palabra de Dios. Además pueden existir miles de tradiciones, pero cuando se contrapuntean con la Biblia, tienes que elegir a quién vas a escuchar, a quién vas a creer, a tradiciones de hombres o a la palabra de Dios. De hecho, la Biblia termina con una advertencia en Apocalipsis 22, 18. Dice: si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. La Biblia es suficiente, y las enseñanzas de la Iglesia Católica son irreconciliables con la palabra de Dios. Por eso hay tanta contradicción. La Iglesia Católica dice que la Biblia no es suficiente y tienen que agregarle la tradición. Además dicen que solo ellos la pueden interpretar. Tienes que tomar una decisión. No puedes andar en medio. O crees a tu iglesia, o crees la palabra de Dios. Pero fíjate bien en quién vas a confiar. La tradición de la iglesia es tan cambiante. Por ejemplo, antes la misa solo podía decirse en latín. Hoy no importa la lengua. Antes era pecado, yo no sé si te acuerdas, que te decían que era pecado comer carne los viernes. Hoy ya no lo es. Algunos santos se van eliminando de la lista y ya no les puedes rezar. ¿En quién vas a depositar tu confianza? La Biblia no cambia. Solo hay un camino correcto. Dios dice en Primera de Reyes 18:21, si Yahvé es Dios, síguelo. Y si es Baal, pues síguelo. Isaías 1:19, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Si no, será la espada la que los devore. Usa la lógica, hermano. En la fe también cabe la lógica. Se trata de tu vida. No dejes que nadie decida por ti. Si te vas a equivocar, equivócate con Jesús. Mira las coincidencias. Unos te dicen solo Jesús, otros te dicen Jesús y María y los santos. Si en lo que coinciden es en Jesús, ve con Jesús. Pon toda tu confianza en Él. Es mejor que te equivoques, que llegues al cielo y de allá veas, mira, así se le podía pedir a la Virgen y a los santos. Bueno, pero ya estás en el cielo. Es mejor eso que equivocarte, al contrario. Que llegue el día del Señor y empiece a llamar a sus elegidos. Que los empiece a llamar por su nombre. Y tú digas, y bueno, ¿y por qué no me llama? Y digas, bueno, a lo mejor ahorita viene la Virgen por mí. Y pasa el tiempo y nada. Y digas, bueno, a lo mejor ahorita viene un santo por mí. Y que te des cuenta que te equivocaste. ¿Qué es mejor? ¿Lo uno o lo otro? Lo mismo con la Biblia. Decídete por la Biblia, olvídate de tradiciones. Hechos 4:19 dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tal vez tú nunca la hayas leído, tienes que leerla, tienes que conocerla, aprenderla y obedecerla. Tal vez todo lo que has hecho y creído ha sido por ignorancia, pero tienes que conocer la Biblia y decidir a quién vas a seguir. Yo sé que no es fácil, pero un día tendrás que decidirte. Yo sé que tienes pasión, pero puedes estar equivocado. Yo sé que amas a tu iglesia. Dios quiere que lo ames solo a Él. Yo sé que confías en tu iglesia. Dios quiere que confíes en Él. Yo sé que eres sincero. Por eso Dios te está buscando y me manda a hablarte. ¿Qué decides? Se trata de tu vida, de la de nadie más. ¿No quisieras ser salvado? Este es el tema más importante. La Iglesia Católica sabe que tenemos que ser salvos. Lo que difiere mucho es la forma de obtenerla. La Iglesia Católica dice que solo en ella hay salvación y que para eso son los sacramentos: el bautizo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, los santos óleos, la ordenación y el matrimonio. Pero dice que aún después de cumplir, no se puede asegurar que un católico es salvo. La salvación es incierta. Dice que los que van al cielo son los que son santos, pero el católico común va al purgatorio y después la iglesia intermedia, pero no se sabe cuánto tiempo debe pasar en el purgatorio, cuántas limosnas o misas, cuántas indulgencias, nadie lo sabe. Mientras que la palabra de Dios no habla de purgatorio. Cuando
ladrón de la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que iba a ir al purgatorio. Primera de Juan 5:13 dice, ustedes que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Juan 5:24, el que escucha mi palabra y cree, tiene vida eterna. Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, solo en Jesús. Efesios 2:8, ustedes han sido salvados por gracia y por la fe, que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por obras. La Biblia enseña que la salvación es por fe, que no podemos hacer nada para conseguirla, ni cumpliendo todos los sacramentos. Es solo poniendo la fe en Jesús, ya que Él pagó por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21 que Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Si se tuviera que cumplir con la ley o con los sacramentos, dice Gálatas 2:21, quiere decir que Cristo murió inútilmente. En Juan 3, del 1 al 21, la historia de Nicodemo ilustra bien la salvación. Nicodemo, como tú, era religioso. Era tan devoto a su religión que era maestro y fariseo. Pero él sentía que algo le faltaba, como tú lo sientes. Yo sé que tú lo sientes, tú sabes que hay más. Por eso es que él viene a Jesús. Y Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Nicodemo se extraña. Pero Jesús se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Ahí es donde necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace? Creyendo en Jesús, confiando en Jesús. Y principalmente arrepintiéndose. Nacer de nuevo es arrepentirte de toda tu vida pasada, no de haber hecho algo en particular, de todo. Y principalmente arrepentirnos de haber estado alejados de Dios, de haberlo ignorado y de haberlo ofendido. Nacer de nuevo es más que cambiar de iglesia, no es bautizarse, no es tomar la Santa Cena. Nacer de nuevo es el Espíritu Santo en tu corazón. De hecho, no es algo que podamos hacer nosotros, es la obra maravillosa de Dios. Yo sé que a lo mejor te han enseñado y que tú crees que todos se van a salvar, pero Lucas 13:3 dice, si no nos arrepentimos pereceremos. Ezequiel 33:11, Dios dice, yo no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mal camino y que viva. Dejen el camino que han tomado, ¿para qué morir? Ezequiel 18:32 dice, conviértanse y vivirán. La Biblia no habla de ningún purgatorio. La Biblia dice que Jesús ya pagó y tenemos que poner nuestra confianza en Él. La salvación es por gracia. Él pagó por nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Tienes que decidir en quién vas a poner tu confianza. Tienes que decidir a quién vas a creer. Pero no decidas por flojera. Lee la Biblia y luego ahora sí decide a quién vas a creer. A la Biblia o a tu iglesia. Lo que está en juego es tu vida y la de tu familia. Pregunta, duda, sé inquieto. No dejes que te apaguen el espíritu. Eso que te dice que no está bien lo que haces, es el espíritu en ti. Ese que te dice que hay algo más, yo sé que sabes que hay algo más. No dejes que apaguen esas dudas en ti. Pregunta, confronta a tu sacerdote. Mira tus oraciones tan frías y Dios te está esperando con los brazos abiertos. No está enojado. Te sorprenderá saber que no está enojado. ¿No quisieras conocer a Dios? Tienes que arrepentirte y tienes que aceptar que lo has ofendido y que has sido un pecador. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por esta misma estación, el 1140 de la AM. Dios te bendiga.